Vamos a hablarles ahora de otro encuentro importante en Berlín, un encuentro para recuperar el pasado, para traerlo al presente, para conservar el recuerdo de los sucesos que marcan la historia y la vida de miles de personas. La memoria histórica es una forma de esfuerzo colectivo por reconstruir los hechos con el fin de honrar a la verdad y en algunos casos también permitir que la justicia cumpla su misión. En Berlín tuvo lugar este jueves ese inédito encuentro germano-argentino contra el negacionismo organizado por el Centro Ana Frank Argentina. La sede fue la casa de la conferencia de Wannsee, un emblemático lugar en el que se ultimaron los detalles del Holocausto durante el régimen nazi. Allí se dieron hoy citas sobrevivientes del Holocausto y descendientes nazis, pero también estuvieron presentes víctimas y familias de represores de dictaduras latinoamericanas. El objetivo era fortalecer la memoria por el nunca jamás sobre los crímenes nazis y sobre dictaduras latinoamericanas. En ese encuentro por la paz en Berlín, organizado por el Centro Ana Frank Argentina, como decíamos, también participó Analía Kalinek. Ella nació en Córdoba, en plena dictadura argentina. Es hija de Eduardo Kalinek, un ex policía condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad. Bienvenida al estudio, Analía. No, gracias a vos por la invitación. Es un gusto tenerte con nosotros. Vamos a ver, ¿en qué momento te enteras de las acusaciones que pesaban sobre tu padre y cuál es la primera reacción? Yo me entero en el momento que mi papá queda preso. En el año 2005, cuando se reabren los juicios después de 20 años de impunidad en Argentina, mi padre queda detenido y mi primera reacción, yo digo que fue de negación, como mecanismo de defensa frente a la imposibilidad de poder concebir que mi papá haya sido capaz de cometer esos crímenes. Comentas en un artículo en un periódico que leí que en tu familia había un mandato de silencio muy fuerte. ¿Cuándo decides romper ese silencio y cuáles fueron las consecuencias de romperlo? Bueno, 3 años después de que mi padre queda preso, cuando la causa se eleva a juicio oral, yo accedo a los testimonios de las víctimas de mi padre y en ese momento para mí se produce un quiebre existencial y recibo a partir de mis cuestionamientos y mi repudio a los crímenes que comete mi papá como el enojo de toda la familia que esperaba esta lealtad, ¿no es cierto?, que se impone dentro de las lógicas muchas veces intrafamiliares, incluso como mandato social. ¿De qué crímenes se le acusa? ¿De qué crimen? Mi papá fue condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. Se lo acusa de su participación en las patotas, en los grupos de tarea que salían a secuestrar y luego a torturar personas en los centros clandestinos en Argentina. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste, si te puedo preguntar? Y yo lo vi en una última vez que hablé con él en la cárcel, pero después en ocasión de un juicio que él me inicia para desheredarme y declararme indigna, que tiene curso ahora en este momento. Justo la semana pasada presenté los alegatos finales y estoy esperando la sentencia porque él busca desheredarme de la herencia de mi mamá que falleció muy joven y para que yo no herede a mi mamá, él y mis 2 hermanas, que son personal civil de la Policía Federal, iniciaron este juicio. Has tenido la oportunidad de contar esta historia muy difícil de creer hoy en este encuentro en Berlín. Eres además cofundadora del colectivo, ahora hablamos del encuentro, pero eres cofundadora del colectivo Historias Desobedientes. Vienes con un mensaje y con un propósito a Berlín. Cuéntame cuál es. Historias Desobedientes es una agrupación que nace en Argentina donde los familiares de los criminales de lesa humanidad nos organizamos para acompañar a las víctimas y reclamar memoria, verdad y justicia para el nunca más. Y bueno, lo que nos vamos dando cuenta es la universalidad de este movimiento porque lamentablemente hubo genocidios en todas partes del mundo y esos genocidas han tenido hijos y nietos y bisnietos. Entonces, organizarnos para trabajar en esta lucha por la memoria colectiva contra el negacionismo y los discursos del odio nos ubica como un nuevo actor social en esta lucha y como desde un lugar de enunciación inédito y que no tiene precedentes. El mensaje que traemos es esto, expandir esta desobediencia también a Alemania y en España. Después, mañana estoy viajando a España junto con Verónica Castella a encontrarnos con Loreto Urraca, que es la primera desobediente española. El lugar hoy para lanzar ese mensaje, para hablar de lo que te ha pasado es ese encuentro en Berlín, en la casa de Wannsee. Víctimas y familiares de represores se han sentado a una misma mesa. ¿Cuál es el significado de esto? Descendientes de víctimas y victimarios del nazismo y de las dictaduras latinoamericanas, ¿no? En un encuentro... No sé si ha habido también víctimas del Holocausto, pero sobre todo descendientes de víctimas. Sí, sobrevivientes también. Sobrevivientes también. Y bueno, que tiene un mensaje político, bueno, contundente en esta idea, ¿no? Que inicia la Casa Ana Frank Argentina para transmitir este mensaje de paz frente a lo que vemos que está pasando en el mundo con los discursos del odio y el negacionismo.
Analía, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el estudio. Estaría horas hablando contigo, pero lamentablemente tenemos que cerrar aquí. Pero gracias por venir. Una cosita más te digo, Dime. es que este movimiento Historias Desobedientes tenemos ya el convencimiento y la seguridad de que también existe en Alemania y ya se han sumado las primeras voces, como hoy en el encuentro de Jacqueline Hicks, la primera desobediente alemana que se publicó su testimonio. Y seguiremos hablando de este tema, estoy convencidísima. Muchísimas gracias. Gracias a ti.